Quiero cambiar, pero no puedo. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un laberinto, donde las paredes cambian, los rostros cambian, los escenarios se transforman, pero el final de la historia siempre es el mismo? Intentas cambiar. Intentas avanzar. Pero es como si algo invisible te empujara de vuelta al mismo punto de partida. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué parece que la vida insiste en repetir lecciones, experiencias, dolores? Y más, ¿será que existe, dentro de ti, una parte que aún necesita repetir, hasta que algo despierte de verdad? En este video, nos sumergiremos en las profundidades del inconsciente humano con la ayuda de las enseñanzas de Carl Jung, para entender por qué ciertos ciclos regresan como fantasmas, incluso cuando todo en ti grita por cambio. Pero atención, esto no será solo una explicación teórica. Será un mapa simbólico, una invitación a la escucha interior, a la sanación emocional y a la liberación de viejos patrones. Quizás, al final de este video, descubras que repetir nunca fue debilidad, sino un código secreto que tu alma ha estado usando para recordarte quién eres. ¿Y si el cambio que buscamos conscientemente está siendo saboteado por fuerzas invisibles dentro de nosotros? Te has sorprendido prometiendo que esta vez será diferente. Pero, de repente, ¿ahí estás de nuevo? El mismo impulso, la misma caída, el mismo no puedo creer que hice esto otra vez. Y te exiges, te culpas, te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué parece que cuanto más intentas cambiar, más fuerte te arrastra de regreso? ¿Y si ese ciclo repetitivo no fuera señal de debilidad, sino de un conflicto interno que aún no escuchaste con profundidad? Quizás pienses que querer cambiar es suficiente. Pero, ¿y si hay algo dentro de ti que no quiere cambiar? Algo que cree, en silencio, que es más seguro quedarte como estás. Jung lo llamó complejo psíquico. Partes de la psique que actúan como pequeñas personalidades autónomas, moldeadas por experiencias pasadas. Tú quieres avanzar, pero ellas te retienen. ¿Y si continúas forzando el cambio, sin darte cuenta de quién está impidiendo que avances? Imagina, por ejemplo, a alguien que quiere salir de un patrón de autoboicot. Decide renacer con más foco, con más coraje. Pero sucede algo, y echa marcha atrás. Y otra vez. Y de nuevo. ¿Será falta de fuerza? ¿O será un miedo antiguo diciendo, es más seguro ser invisible que arriesgarme a fracasar otra vez? Cuanto más intenta moverse, más fuerte se vuelve ese patrón. Y surge inevitable la pregunta, ¿quién está repitiendo ese guión tras bambalinas? Ese es el instante en que el autoconocimiento comienza de verdad. Cuando dejas de luchar contra ti y empiezas a observar. ¿Qué ocurre en tu cuerpo cuando piensas en cambiar? ¿Qué pasa con tu respiración, tus manos, tu estómago? ¿Qué voz resuena dentro de ti? ¿Y de dónde proviene? Un buen ejercicio es llevar por una semana un diario de resistencia. Anota todo lo que sientes cuando tratas de cambiar. Parece sutil al principio, hasta que descubres un patrón vivo, respirando contigo. ¿Y si ese patrón fuera, en realidad, un lenguaje olvidado de tu inconsciente? ¿Y si la repetición no fuera un castigo, sino un código pidiendo ser descifrado? Porque tal vez, tan solo tal vez, eso que en ti más resiste al cambio sea justo la parte que más necesita ser escuchada. Y eso abre un nuevo dilema. ¿Por qué sentimos que estamos en control, pero siempre acabamos en el mismo lugar? ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar al mando de tu vida, tomando decisiones conscientes, pero de pronto ves que todo ha vuelto al inicio? Es como si caminaras en círculos, convencido barra diagonal a de que avanzas, hasta que te das cuenta de que recorres las mismas calles internas, con los mismos dilemas, los mismos rostros, los mismos vacíos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué despierta la conciencia, pero el resultado sigue dormido? La verdad es que al ego le encanta creer que controla el volante. Quiere sentir que decide, que manda, que sabe lo que hace. Pero Jung nos advertía, el ego es solo la punta del iceberg. La mayor parte de la psique está sumergida en el inconsciente.
Y de allí provienen los impulsos más antiguos, los miedos más profundos, los deseos ocultos. Tú crees que elegiste el camino, pero, ¿qué tal si en verdad fue ese camino el que te eligió a ti? ¿Has notado cómo ciertos patrones reaparecen cuando estás vulnerable? Ese comportamiento que juraste abandonar, regresa. Esa persona que prometiste no volver a buscar, regresa. Esa excusa interior, disfrazada de razón, regresa. Es como si siguieras un guión oculto, aunque hayas escrito otro. ¿Y si ese guión inconsciente es más fuerte que tu intención consciente? Prueba esto. La próxima vez que sientas que vas a repetir un patrón, detente durante 10 segundos. Respira profundo. Observa, ¿qué me está moviendo ahora? La respuesta no siempre llega en el instante, pero esa pausa crea un espacio, y en ese espacio puede nacer algo nuevo. La atención plena no es solo meditación, es un portal para ver lo que actúa dentro de ti cuando crees que estás en control. Comienza con 5 minutos al día, en silencio, solo observando tu mente. Parece poco, pero transforma todo. Porque tal vez el verdadero cambio empiece cuando reconoces que no estás en control. Y, en lugar de luchar contra esto, comienzas a escuchar lo que realmente ha estado guiando tus pasos por dentro. Pero si no es el ego quien decide todo, estamos intentando cambiar, sin antes comprender lo que dentro de nosotros resiste al cambio. A veces creemos que cambiar es solo decidir e ir. Fuerza de voluntad, foco, actitud. Pero, ¿y si cambiar no fuera solo actuar, sino escuchar? ¿Escuchar qué? Esa parte que está en silencio, pero duele, que dice no ahora, no así, mejor esperar. ¿Cuántas veces quisiste pasar de página, sin percatarte de que una parte tuya seguía leyendo la misma frase, una y otra vez? Jung decía que aquello que resistimos, persiste. Y más, aquello que evitamos conocer acaba gobernando nuestra vida sin que lo sepamos. Entonces, ¿qué en ti está resistiendo el cambio? ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Duelo no vivido? ¿O quizás un apego inconsciente al dolor, que resulta demasiado familiar para abandonar? Cuando no nos damos tiempo para comprender lo que nos bloquea, nos convertimos en nuestros propios saboteadores, luchando guerras internas sin notarlo. Imagina a alguien que quiere cambiar de profesión, pero sigue aceptando trabajos que lo vacían. ¿Por qué? Porque, en su interior, puede que exista un miedo a decepcionar a sus padres, o una creencia antigua de que el arte no da dinero. O quizás una lealtad ciega a un sufrimiento heredado. Mientras esa capa inconsciente no se escuche, el ciclo se repite. Cambiar sin entender lo que nos retiene es como intentar correr con los pies atados. Te cansas, pero no avanzas. Aquí tienes un ejercicio poderoso. Escribe una carta como si fueras la parte de ti que resiste el cambio. Dale voz. ¿Qué teme? ¿Qué quiere proteger? ¿Qué piensas sobre tu deseo de cambiar? Ese diálogo interno puede abrir puertas que estuvieron cerradas por años. A veces, esa parte que resiste no es enemiga, es una parte herida que solo necesita comprensión antes de soltar. ¿Y si justamente esa parte resistente lleva la llave de tu verdadera transformación? ¿Y si el secreto no está en vencerla, sino en integrarla? Porque tal vez, lo que te bloquea hoy es justo lo que más necesita tu abrazo. Y hablando de acogida interior, ¿qué tiene que ver la sombra con los ciclos que más nos frustran? ¿Te has fijado cómo, a menudo, aquello que más criticamos en los demás, es justo lo que llevamos oculto en nosotros? Y como los comportamientos que más nos irritan, en otros o en nosotros mismos, suelen ser espejos de lo que aún no hemos integrado. Pues en ese terreno delicado vive la sombra. Jung decía, la sombra es todo aquello que la persona no reconoce en sí misma. Y lo curioso es que es una de las responsables principales de los ciclos que se repiten. La sombra no es solo el lado oscuro de nuestra personalidad. También guarda potenciales reprimidos, talentos olvidados, emociones no expresadas. Cuando no le damos espacio,
encuentra formas de manifestarse detrás de bambalinas. En nuestras relaciones, en impulsos, en elecciones que parecen casuales, pero que, en el fondo, siguen un patrón. El problema es que cuanto más la negamos, más actúa por nosotros, sin que lo notemos. ¿Has visto cómo ciertas situaciones se repiten con personajes distintos? La misma discusión, el mismo cierre, el mismo sufrimiento. Y tú piensas, otra vez no. Pero sí, otra vez. Porque la sombra tiene memoria. Y hasta que no se revele, seguirá intentando aparecer. No por crueldad, sino por una necesidad psicológica. El inconsciente intenta reequilibrar la psique, obligando al ego a ver lo que siempre ha evitado. ¿Quieres empezar este encuentro con tu sombra? Una forma poderosa es escribir una lista con todo lo que más te molesta de las personas. Luego pregúntate, ¿hay algo de esto en mí, aunque sea en otro grado o contexto? Esta práctica puede resultar incómoda al principio, pero se vuelve liberadora con el tiempo. Integrar la sombra es como encender la luz en un cuarto que has mantenido cerrado. Asusta, pero luego ves con claridad quién eres de verdad. Y si la clave para romper el ciclo no está en luchar contra lo que eres, sino en abrazar aquello que has evitado ser? ¿Y si la sombra es, en verdad, un llamado profundo del alma hacia la integración? Quizás, el cambio que tanto anhelas depende menos de la fuerza, y más de la luz. Si este video ya te ha traído reflexiones valiosas hasta aquí, déjanos tu like y suscríbete al canal. Ese gesto sencillo mantiene viva esta llama y permite que este contenido llegue a más personas que también buscan luz en la oscuridad. Sigamos juntos en este camino. ¿Existe una parte de nosotros que se aferra al dolor, al drama, a lo conocido? Puede parecer extraño, pero ¿y si, en cierto nivel, dentro de ti hay una parte que prefiere seguir sufriendo? No por placer, sino por seguridad. Porque el sufrimiento, por más doloroso que sea, puede volverse familiar. Y lo familiar da la ilusión de control. Sabes cómo duele, conoces el guión. Y entonces, por más que digas que quieres cambiar, vuelves a ese lugar. Como si algo dijera, al menos aquí sé cómo sobrevivir. ¿Cuántas veces has dicho frases como yo ya sabía que esto iba a pasar o conmigo siempre es igual? Estas expresiones revelan más que un desahogo, reflejan un apego a narrativas antiguas. El drama, a veces, es el escenario donde el ego se siente protagonista. Porque salir de ese guión exige renunciar a la identidad forjada en el dolor. Y eso da miedo. ¿Quién soy yo sin esa historia? ¿Quién soy si no soy la que sufre, lucha, es rechazada? Claro que esta dinámica no es consciente. Nadie elige sufrir. Pero muchas veces el sufrimiento mantiene a la persona conectada a vínculos antiguos, promesas infantiles, patrones heredados. Es como si cargar ese dolor fuera una forma de lealtad a alguien o algo. Por eso, romper con él requiere valentía para soltar lo conocido, y abrir espacio para lo desconocido. Y lo desconocido siempre da miedo. Aquí va un ejemplo práctico. Si sientes que repites ciclos de rechazo o abandono, observa tus reacciones automáticas en momentos de cercanía. ¿Te alejas antes de que alguien se acerque demasiado? ¿Pones a prueba, sin darte cuenta, el amor del otro para confirmar una vieja herida? Estas microacciones revelan que el apego al drama puede ser sutil, pero presente. El cambio empieza cuando te observas sin juicio, como secundando a una niña herida intentando protegerse. ¿Y si tu dolor más profundo estuviera conectado a una parte que solo quiere ser vista, comprendida, acogida? ¿Y si esa parte sigue arrastrándote al mismo ciclo solo para ser escuchada? Tal vez esté esperando un abrazo que nunca llegó. El tuyo propio. Y aquí surge una pregunta poderosa. ¿Y si lo que llamas mala suerte o destino es, en realidad, un guión que tu inconsciente repite? ¿Cuántas veces has dicho, o escuchado, cosas como, esto siempre me pasa a mí, parece que es mi destino, nada me sale bien? Es como si una fuerza invisible escribiera la misma historia,
con diferentes capítulos, pero el mismo final. Pero ¿y si esa fuerza no está afuera, sino dentro? ¿Y si el destino es solo el nombre que damos a patrones inconscientes que no reconocemos a tiempo? Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Suena fuerte, ¿verdad? Pero tiene sentido. Gran parte de nuestras decisiones no nace de la razón, sino de la repetición. Repetimos formas de amar, reaccionar, huir, sabotearnos. Y como esas elecciones son invisibles, parece que el mundo nos está castigando. Cuando, en realidad, puede ser solo un viejo guión en nueva edición. Pon como ejemplo a alguien que siempre termina en relaciones abusivas. A simple vista, mala suerte. Pero si miras más profundo, puede haber allí una creencia inconsciente de que debes salvar al otro, o que el amor rima con sufrimiento. Esa creencia distorsiona la realidad. Y esa lente de distorsión atrae el patrón que lo confirma. No hay culpa, hay repetición. Y cuando no la vemos, se convierte en prisión. Un ejercicio que puede iluminar este ciclo. Piensa en las 3 situaciones más marcantes de tu vida donde te sentiste víctima del destino. ¿Qué tienen en común? ¿Qué emoción central se repite? ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Abandono? ¿Rabia? Al identificar ese hilo invisible, comienzas a ver que la mala suerte puede estar siguiendo un guión, y que si puedes empezar a reescribirlo. No de la noche a la mañana, pero sí con conciencia y compasión. ¿Y si el destino no fuera una sentencia, sino un espejo? ¿Y si todo lo que se repite intenta mostrarte algo que aún no quisiste, o no pudiste, ver? Tal vez, lo que llamamos coincidencia es solo un intento del inconsciente por despertarnos. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué ciertas personas y situaciones siguen apareciendo en tu vida con la misma lección no aprendida? ¿Te ha pasado que alguien se va, y otro aparece con el mismo patrón de comportamiento? Una situación termina, y poco después, estás frente al mismo dilema, con otro escenario, otros nombres, pero la misma emoción de fondo. ¿Casualidad? ¿Mala suerte? ¿O será que el inconsciente te está trayendo una lección que aún no has querido, o podido, aprender? Jung creía que el inconsciente atrae experiencias con el propósito de integrar. Es decir, todo lo que no está resuelto dentro de ti tiende a manifestarse fuera en forma de repetición. La vida, en ese sentido, es pedagógica. No castiga, revela. Las personas que entran en tu historia repitiendo el mismo patrón emocional no están ahí por azar. Son, muchas veces, proyecciones vivientes de lo que aún no ha sido sanado dentro de ti. Ejemplo, alguien que vive relaciones donde se siente ignorado, invisible, siempre en segundo plano. En lugar de preguntar ¿por qué otros siempre hacen eso conmigo?, sería más sabio preguntarse, ¿en qué momento de mi vida empecé a creer que no merezco ser visto? La repetición externa es el reflejo de una creencia interna. Y mientras esa creencia no se cuestione, las mismas historias seguirán llegando. Con vestuario nuevo, pero con la misma lección. Una práctica terapéutica valiosa es escribir una carta a la lección oculta detrás de una relación que te marcó, especialmente las que más te dolieron. ¿Qué te mostró esa experiencia? ¿Qué parte de ti reflejaba? ¿Qué patrón expuso? Esta reflexión no sirve para justificar abusos, sino para recuperar la autoridad sobre tu propia historia. Cuando entiendes el para qué de la repetición, ella comienza a perder poder. ¿Y si esas personas que te lastimaron también fueron maestros no conscientes de un aprendizaje profundo? ¿Y si cada patrón que regresa, solo regresa porque tú aún no has cambiado desde adentro? Tal vez, no se trata de cambiar el mundo, sino la frecuencia con la que vibras. Y cuando eso ocurre, todo a tu alrededor cambia también. ¿Cuál es el papel de la persona en la mantención de estos ciclos repetitivos? ¿Has pensado en cuántas versiones de ti mismo creaste para encajar? La que es buena, la fuerte, la productiva, la divertida, la que nunca se queja,
la que siempre da la talla. Jung llamó esa adaptación persona, la máscara que usamos para relacionarnos con el mundo. No es falsa, pero sí incompleta. Y cuando llegas a creer que eres la máscara, comienzas a vivir la vida de la persona, y no la tuya. La persona es útil, protege, facilita relaciones, construye puentes sociales. Pero también puede aprisionar. Porque para mantener una imagen, muchas veces necesitas sofocar partes genuinas de ti. Y cuanto más fuerte la persona, más alejado estás de tu esencia. La vida se vuelve un teatro silencioso. Actúas, pero no sientes. Sonríes, pero no te reconoces. Cambias por fuera, pero por dentro, todo sigue igual. ¿Te has preguntado si los ciclos que repites tienen que ver con el papel que te obligas a representar? Por ejemplo, si tu persona es la de Salvador, atraerás personas que necesitan ser salvadas. Si usas la máscara de fuerte que aguanta todo, te rodearás de situaciones que te exijan resistencia constante. La persona crea el escenario. Y el inconsciente selecciona los actores que sostienen el guión. El mismo guión, porque el personaje no cambia. Una práctica poderosa es escribir, ¿quién soy cuando nadie me ve? Luego, escribe, ¿quién demuestro ser? Compara ambas versiones. ¿Dónde hay un abismo? ¿Cuánto de tu vida es auténtica? ¿O solo la versión que aprendiste a mostrar para agradar? Romper con la persona no es desechar la máscara, es recordar que eres mucho más que ella. ¿Y si los ciclos repetitivos de tu vida no fueran fallas, sino reflejos del personaje que insistes en mantener vivo? ¿Y si, al abandonar el guión, abres espacio para un nuevo comienzo? Tal vez. La liberación empieza cuando te atreves a ser quien eres, y no quien aprendiste a parecer. Y esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Estamos intentando cambiar solo la superficie, sin tocar la raíz simbólica del problema? Es muy común intentar solucionar un problema mirando solo los efectos. Estoy ansioso, necesito calmarme. Estoy procrastinando, necesito foco. Estoy repitiendo patrones, necesito esforzarme más. Pero ¿y si todas esas soluciones fueran solo curitas sobre heridas que nunca fueron realmente limpiadas? ¿Y si el problema es solo un síntoma de algo más profundo, más simbólico, más antiguo? Jung nos invitaba a observar las señales como símbolos. Un comportamiento repetitivo no es solo un mal hábito, es un mensaje del inconsciente. Una emoción crónica no es solo hipersensibilidad, es un pedido de escucha interior. Y cuando ignoramos esas señales, nuestra psique encuentra otras formas de alarmarnos. Crisis, rupturas, colapsos. La raíz no se cura pintando el jardín. Solo se profundiza en silencio. Piensa en alguien que siempre sabotea sus propios sueños. Intenta cambiar la rutina, comienza proyectos, va a terapia, pero siempre abandona. Y sí, en el fondo, la raíz simbólica es una lealtad al dolor de sus padres, que jamás pudieron soñar, o un miedo inconsciente a brillar demasiado y ser rechazada. Mientras no identifiques la raíz, tu intento de cambio será un ciclo frustrante. Es como regar la tierra equivocada esperando florecer. Una práctica útil para tocar esa raíz es usar el símbolo como guía. Por ejemplo, si olvidas compromisos importantes, pregúntate, ¿qué estoy olvidando realmente? ¿De mí? ¿De mi alma? Si repites relaciones frías, cuestiona, ¿en qué parte de mí se apagó el calor? Las respuestas no llegan por lógica, pero llegan. Se revelan cuando escuchas con ojos simbólicos, no solo conductuales. ¿Y si el verdadero cambio no tuviera que ver con corregir, sino comprender? ¿Y si tocar la raíz fuera la única manera de liberar lo que desea florecer en ti? Tal vez, detrás del problema visible, hay un llamado verdadero del alma. Un llamado que solo cesa cuando empieza a ser escuchado. Y hablando de llamados del alma, ¿cómo romper un patrón si parte de nosotros aún se identifica con él?
Quizás esta sea una de las preguntas más difíciles de la jornada de autodescubrimiento. Porque a veces, el ciclo se repite, no porque tú quieras, sino porque aún crees que eres él. Te acostumbraste a ser la que sufre, la que aguanta, la que cede, la que pierde. Y aunque ya entiendes racionalmente lo que necesitas cambiar, algo más profundo en ti aún dice, ¿pero quién soy si no soy eso? Cambiar implica soltar, pero también despedirte de una identidad antigua. Jung decía que estamos gobernados por complejos psíquicos que forman arquetipos dentro de nosotros, estructuras de comportamiento, emoción y memoria que funcionan como personajes internos. Y esos personajes, muchas veces, temen desaparecer, porque para ellos, ese patrón es supervivencia. Entonces, aunque el dolor ya duela demasiado, renunciar a lo conocido puede parecer más amenazante que seguir sufriendo. Loco, ¿no? Pero real. Romper un patrón, entonces, es más que querer. Es desidentificarse del rol que has interpretado por años. A veces, por toda una vida. Y esa transición no ocurre sola. Necesita apoyo. Necesita prácticas que limpien no solo la mente, sino también tu campo energético y emocional. Y aquí es donde entran terapias integrativas, como el Reiki, la EFT, Emotional Freedom Techniques, la radiestesia, la constelación familiar, entre otras. Técnicas que no hablan solo con el ego, sino con tu inconsciente, tu cuerpo, la energía de tu alma. ¿Quieres un camino práctico para comenzar esta limpieza interna? La EFT, por ejemplo, puede ayudarte a liberar emociones atrapadas que sostienen patrones negativos. Puedes hacer un ritual de toques diarios, por la mañana o por la noche, usando frases como, aunque repita este patrón, elijo liberarme con amor. Solo 3 a 5 minutos al día pueden traer alivio inmediato y reprogramación emocional. Ya hay guías gratuitos en línea para empezar con seguridad y autonomía. ¿Y si romper un patrón fuera menos sobre luchar contra él, y más sobre disolver la identificación que construiste con el dolor? ¿Y si, al cambiar tu frecuencia energética, comenzaras a atraer nuevas experiencias de forma natural? Tal vez, la transformación profunda no tenga que ser tan difícil como parece. Pero antes de aplicar, necesitas conocer. Y por eso, en el próximo tema, exploraremos 2 caminos terapéuticos y sugerencias prácticas para comenzar tu transformación ahora. ¿Y si la repetición fuera, en realidad, un llamado del self hacia un cambio real y definitivo? ¿Y si todo lo que se repite, el dolor, el error, el patrón, no fuera un castigo, sino un recordatorio? Un código simbólico proveniente de la parte más profunda de tu alma, llamándote de vuelta a casa. Jung llamó a esa parte self, la totalidad del ser, lo que está más allá del ego y observa todo con sabiduría. Y quizás el self no quiere que luches con los ciclos, sino que entiendas lo que intentan enseñarte. Porque cada repetición, en el fondo, tiene un mensaje: estás lista para ser quien realmente eres. Pero cambiar de verdad requiere más que saber. Requiere transformar energía. Una emoción no liberada se convierte en bloqueo. Un trauma no integrado se convierte en repetición. Una creencia negativa se convierte en realidad vivida. Por eso, el camino del autodescubrimiento también debe transitar por el cuerpo, por el campo energético, por lo invisible que rige lo visible. Y afortunadamente, hoy tenemos herramientas que ayudan en ese camino, prácticas que unen ciencia, espiritualidad y sanación emocional. Una de ellas es la EFT, Emotional Freedom Techniques, conocida como acupuntura sin agujas. Puedes aplicarla en casa, todos los días, tocando con los dedos puntos específicos del cuerpo mientras verbalizas frases de liberación emocional. Por ejemplo, aunque aún me identifique con este patrón, elijo liberar este dolor ahora. 3 a 5 minutos diarios pueden aportar alivio inmediato y reprogramación interior. Hay guías gratuitas en Internet para empezar con seguridad y autonomía. Otra práctica poderosa es la radiestesia,
que utiliza péndulos para detectar bloqueos sutiles en tu campo energético y reequilibrar frecuencias desorganizadas. Aunque no conozcas bien la técnica, puedes acudir a un terapeuta especializado o participar en sesiones grupales. Es especialmente útil para liberar patrones heredados o memorias de dolor que no siempre son conscientes. Integrar esta práctica en tu rutina puede traer insights profundos y transformaciones que la mente sola no explica, pero el corazón reconoce. ¿Y si tu inconsciente estuviera solo esperando que lo escucharas con más atención? ¿Y si la sanación que tanto anhelas estuviera más cerca de lo que imaginas, no en la lucha, sino en la escucha? Quizás, repetir sea solo la forma que el alma encontró de no rendirse contigo. Ahora que has llegado hasta aquí, respira hondo. Quizás muchas piezas internas comenzaron a moverse. Quizás algunas heridas se han tocado. Quizás hayas visto por primera vez algo que siempre estuvo allí, pidiendo ser mirado con más cuidado, con más presencia, con más amor. ¿Y si lo que escuchaste en este video no fue solo contenido, sino un espejo? Un reflejo de tu alma susurrando: sí, es hora de cambiar, en serio. Entonces, ¿qué te parece no seguir este camino en soledad? Si este video te conmovió de algún modo, déjanos tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estos gestos simples ayudan a que este contenido llegue a más personas que, al igual que tú, buscan sentido, sanación y expansión de conciencia. Y comparte este video con alguien que repite los mismos ciclos y quizá necesite esta luz ahora. Nunca sabes cuán decisivo puede ser un gesto tuyo en el camino de otra alma. Gracias por estar aquí. De corazón. Ha sido un honor acompañarte en este viaje. Que sigas con valentía, claridad y ternura en tu propio camino de transformación. Y te espero en el próximo video, para continuar juntos en esta aventura de autodescubrimiento y reconexión con lo más verdadero en ti. Hasta pronto.